Hola a todo el mundo, soy Diego, soy autor, les vengo con poca definición y mucha opinión y les quiero contar la historia de la crisis final. Hoy terminamos con nuestra trilogía de crisis de DC y luego voy a hablar de los eventos importantes de Marvel. Sé que dije algunos el video pasado, pero no sé si sí van a ser esos o voy a añadir más. Antes que nada, gracias por permitirme ser parte de su día, ya sea por unos cuantos minutos o que se quede en lo que dure este video. Les recuerdo, no soy un canal de ensayos, soy un canal de opiniones y de análisis. Y ahora sí que lo hacemos en vivo. Ahora, ya hemos mencionado Crisis en Tierras Infinitas, mencionado y hablando de Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinitas, y ahora terminamos con la trilogía de las crisis. Aunque recientemente salió una, hace como 2 años, llamada La Crisis Oscura en Tierras Infinitas, no la considero parte de la trilogía porque no... no es que no toque los mismos temas, es que no los aborda de la misma manera. También, eventualmente voy a hablar de esa crisis y por qué no se cuentan, ya que las 3 de las que estoy hablando, Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinita y la última crisis, o crisis final, voy a estar intercambiando ese nombre a lo largo del video, suceden en la misma Tierra. Crisis en Tierra Infinita es el origen de la Tierra 1, Crisis en Tierras Infinitas, perdón. Crisis Infinita es el comentario sobre cómo están las historias cambiando dentro de esta Tierra número 1. Y la crisis final es justamente la conclusión lógica de estas dos, el punto máximo de las historias que se han ido manejando después de Crisis en Tierras Infinitas y los temas que se tocaron en Crisis Infinitas, lo que se abordó, lo que se cambió y lo que no. En los videos pasados se sintieron muy escuetos a propósito. No conté mucho de las cosas o dejé muchas ambigüedades y contradicciones abiertas para tocarlas este tema. ¿Por qué? Porque es parte de lo que toca este tema, es parte de la metanarrativa que toca Crisis Final, junto con una evolución de una pregunta que se hizo en Crisis Infinitas. Los temas que toca Crisis Final son, se pueden considerar dos de una manera grande y propia. Y cuando digo propia es tangible, es decir, presente en la obra. La primera, que es en los primeros 6 tomos, es ¿hemos convertido a los superhéroes en dioses? La respuesta es no. Los hemos convertido en otras cosas. La segunda es... Bueno, toca el tema sobre la deconstrucción y cómo afecta a la imagen del superhéroe dentro del propio mundo y fuera del propio mundo en el que habitan. Esto también viene consigo muchos años de construcción, es decir, los 52 universos que regresaron en tierras después de Crisis Infinitas, la popularidad que se dio para hacer a Superman un personaje malvado, porque para el 2008 ya estaban saliendo The Boys, ya existía Invisible, The Plutonian, este tipo de historias. Así que Superman deconstruido ya era popular. Ustedes podrían pensar, ay, pero ¿qué hay de Doctor Manhattan? Doctor Manhattan nunca fue una deconstrucción de Superman. Fue una construcción del Capitán Átomo, un superhéroe de la época de plata cuyo poder inició como manipulación de energías nucleares, pero terminó siendo manipulación cuántica, porque están entrelazadas esas dos teorías. Superman en sí, la primera deconstrucción tal cual que tuvo, pues fueron historias como Red Sun, como lo que vendría siendo The Sentry, de cierta manera, lo que vendría siendo
eventualmente Homelander. Y es un punto de contención, pero técnicamente Omni-Man no lo considero de construcción de Superman porque él es Zod. Superman es Mark Grayson, Invincible. Si algún día hablamos de Invincible, voy a manejar estas diferencias un poco más ahí. Pero después de Crisis Infinitas y conforme las historias se siguieron siendo oscuras, pero al mismo tiempo había historias que intentaron recuperar el ánimo y el color de los superhéroes, en la figura de Superman, que es importante porque lo vamos a ver al final de Crisis Final, valga la redundancia, la pregunta es, ¿Superman podría ser una buena persona en la vida real? La respuesta es que es irrelevante. La respuesta que esta obra va a proponer es distinta, yo estoy de acuerdo un poco con ella, un poco en desacuerdo, pero lo importante que hay que tener es que es irrelevante si Superman puede funcionar en la vida real. Superman no es un personaje realista, es un personaje inspiracional. Y mucha gente, los que han escrito a Homelander, que me perdonen los que les gustan la serie, los cómics de The Boys son pésimos. Son pésimos, pésimos, pésimos. Y la serie está medio... partes que me gustan, partes que no. Lo mismo pasa con The Sentry, lo mismo pasa con... Bueno, The Sentry cuando está bien escrito es una muy buena deconstrucción del superhéroe en general, pero cuando está mal escrito o un poco el propio Omni-Man, aunque los que han visto en la serie van a ver cómo esta deconstrucción realmente no aplica con Omni-Man y porque Omni-Man es General Zod. La pregunta no es ¿Superman podría ser bueno? O sea, la fantasía no es que alguien pudiera tener superpoderes. La fantasía de Superman es que alguien con poderes... Ay, mira, las greñas que no me había dado cuenta. La pregunta no es si Superman sería bueno si existiría. La pregunta es, ¿alguien con los poderes de Superman sería buena persona? Ahí está el elemento de fantasía, el elemento inspiracional, en donde la mayoría de la gente con los poderes de Superman quisiéramos pensar que seríamos buenas personas. Aquellos que dicen, no, yo me convertiría en Homelander o en Injustice Superman, son adolescentes de 12, 13 años que aún no pasan en la vida. Y si ustedes tienen identificados y no son adolescentes de 13 años, les recomiendo que vayan a terapia. Hay algo ahí que aún no han solucionado. Fuera del SAS y de los ad hominem que intentaron ser juguetones, pero creo que me pasé un poquito de línea. La fantasía de Superman es si alguien con esos poderes puede ser buena persona. ¿Y por qué Superman malvado no funciona? ¿Por qué es antitético a la figura de Superman? Aún en el más conocido, en las dos historias más conocidas en donde Superman es malvado, solo hay una que realmente funciona y en esa historia es malvado entre comillas y es Kingdom Come. En Kingdom Come, una de las mejores obras de cómics que existen. Ahorita que salió en 1996, no es que Superman sea malvado, sino que está desilusionado por el estatus del mundo y él se ha retirado y quiere dejar al mundo a sus propias reglas, pero se vuelve a involucrar porque a final de cuentas es Superman. Y Crisis Final toca estos temas de Superman, sobre todo de los superhéroes, de la moralidad y de la oscuridad de las historias, más al final, pero también hace la pregunta que si los superhéroes se han vuelto dioses, como lo he dicho al inicio. En internet, una de las lecturas sobre Marvel y DC más populares o que más fácil puedes encontrar es que en Marvel son humanos con responsabilidad de dioses, con excepción de Thor, y en DC son dioses intentando ser humanos. Es una creencia que se dio pues por ciertas naturalezas de los personajes, ciertos eventos y sobre todo la duración que han tenido los personajes, sobre todo de DC, Superman, Wonder Woman y Batman. Lo que ha logrado hacer Superman en los cómics pues sí son cosas de deidad, básicamente. Pero Grant Morrison, al escribir Crisis Final, tacleó eso de una manera directa y de una manera muy inteligente. Muchos de los problemas que se van a presentar en Crisis Final son lo que quedó inconcluso con Tierras Infinitas y con Crisis Infinita. Es decir,
los retcons constantes que ciertos personajes empezaron a pasar, las incongruencias en personalidad y en backstories de ciertos personajes, la excusa de reiniciarlo todo de las diferentes tierras que Crisis de Tierras Infinitas y la idea del multiverso como historia narrativa se prestó. Y en cuanto a Crisis Infinitas, lo que taclea es las historias cada vez más oscuras, la pregunta de qué es ser un héroe, que evoluciona si estos héroes son dioses, porque la solución que se presentó con Geoff Jones en Crisis Infinita, como yo lo vimos en el video pasado, es que un héroe realmente se enfoca en el bosque y en los árboles. No puedes enfocarte en uno o en el otro. Si te enfocas en el bosque, como lo estaba haciendo Batman, te vuelves un utilitario y puedes caer en la tiranía. Si te enfocas en los árboles, pues puedes quedarte paralizado con las decisiones y no ser efectivo, como estaba haciendo Superboy, Connor, y la parálisis que le daba el no saber por qué no quiere lastimar a los árboles, que son sus amigos. Esta respuesta de qué ser un héroe no fue 100% satisfactoria. ¿Por qué? Porque justo por cómo se presentó Infinite Crisis y cómo terminaron las cosas, no se sintió una respuesta fuerte, no se sintió una respuesta, aunque sí estoy de acuerdo con ella en cuanto a narrativas de cómic, no se sintió que cambió el mundo como tal. Los cambios del mundo se sintieron más como un cambio de Marvel que un cambio como lo hizo Crisis Infinitas de DC, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Al intentar responder la pregunta cuál es la naturaleza de un héroe, y la respuesta que dio no fue tan concreta como ese evento debería. Y no fue por errores de ninguno de los escritores. Como dije, la respuesta estoy de acuerdo con ella. Es la presentación de la editorial que DC les dijo. Es decir, volvemos a lo que dije en el video pasado, que Superboy Prime viviera no fue buena decisión, porque invalida mucho esto de un héroe no puede ver los árboles o el bosque simultáneamente, por separado los tienes que ver simultáneamente. Que Superboy Prime viviera no solo cambió lo que se estaba planteando desde Crisis en Tierras Infinitas y sobre todo la muerte y resurrección de Jason Todd, sino que al convertir a un Superman en un villano, que ahorita que lo menciono, podríamos considerar a Superboy Prime como el verdadero primer Evil Superman, y porque ese es Superman, Clark Kent, misma historia, mismo todo, solo que se volvió villano, se perdió el impacto del medio. Si hubieran redimido a Superboy Prime con un sacrificio, se entendería de que es un héroe. Es un héroe intentando ver todos y que cruza una línea de la cual la única solución es que él dé su vida por otros. Si se hubiera muerto, hubiera mostrado las consecuencias a los héroes de intentar preocuparse por el bosque o por el árbol en sí mismo. Es decir, dejando atrás a un lado el comentario de la nostalgia tóxica que es Superboy Prime en Infinite Crisis, al dejarlo vivo en una prisión y que ese aspecto en particular no tuviera consecuencias o no tuviera una consecuencia que no pudiera ser borrada por efectos del cómic, porque Connor Kent eventualmente regresó, hizo que esta respuesta de qué es un héroe, cuál es la naturaleza del héroe o qué es lo que hace un héroe heroico, perdiera un poco la mordida. Y por eso Crisis Infinitas al final, aunque no es flojo, sí se sintió un poco that's it. De nuevo creo que fue por decisión de editorial, no sé si fue por decisión de los escritores. Me gustaría hablar con Geoff Jones, Gail Simone y todos ellos para decir por qué decidieron dejar vivo a Superboy Prime. Igual en algún futuro, ¿quién en el futuro? Who knows? Pero estas dos cosas eventualmente llevaron a las preguntas que nos vamos a hacer. Porque si dejaron vivo a Superboy Prime y Superboy Prime ha hecho todo eso, pues
ya la pregunta no es tanto si son héroes, y con todo lo que siguen haciendo, con derrotar a dioses y derrotar a estos villanos que pueden reescribir la realidad con un pedo o con un pensamiento, pues ¿estamos tratando con héroes o estamos tratando con dioses? Porque los dioses sí se manejan en un sistema de moralidad distinto al de la humanidad. Y la respuesta contundente de Crisis Final es no, no son dioses. En DC hay dioses, están los dioses antiguos que son los olímpicos, los nórdicos, etc. Aunque en DC los que imperan son los griegos por Wonder Woman, así como en Marvel los que imperan son los nórdicos y un poco los egipcios por Thor y Moon Knight. En DC hay unos nuevos dioses, dioses que representan conceptos contemporáneos y conceptos modernos. Y aunque a veces son tratados como alienígenas super avanzados, en Crisis Final y en adelante sí son representados como conceptos arquetípicos encarnados, o sea, el entendimiento de un dios. Y estos son los nuevos dioses, los New Gods. Estos New Gods, aunque originalmente iban a ser una idea para Marvel, se terminaron siendo una idea de DC, e irónicamente iban a dar pie a los Eternals de Marvel, pero es donde me explica por otro lado. Estos nuevos dioses, pues sí son dioses, son estos personajes que cambian la naturaleza cósmica de DC. El más famoso de ellos es Darkseid, que es el dios del mal, es el dios de la maldad, del control y de la tiranía. Otros personajes famosos de los nuevos dioses son Big Barda, que es una de las furias de DC, son Mr. Miracle, el dios de la libertad y del escapismo y dueño de la energía alfa, que es en contra de su verdadero padre Darkseid, aunque él fue creado que es un heredado de Highfather, su verdadero padre, aunque él fue creado en Apocalipsis, y Orión, dios de la guerra, dios de la batalla, dios del heroísmo, hijo de Darkseid, que fue criado en Nuevo Génesis. Estos son los personajes más importantes de los nuevos dioses, y Darkseid es el personaje principal de Crisis Final, es el protagonista de Crisis Final. Antes de contarles la trama y todo lo que pasa y cómo se empieza a reflejar, y eventualmente tocar este tema de la deconstrucción y el lugar de los superhéroes en el mundo gracias a esta nueva herramienta que es la deconstrucción que ha empezado a agarrar popularidad, tengo que hacer una nota. En Crisis en Tierras Infinitas dije que los protagonistas de estas circunstancias eran el monitor y el antimonitor. Esto sigue siendo real a lo largo de la trilogía, pero dejan de ser los personajes centrales. En Crisis Infinita son los protagonistas porque es el conflicto del antimonitor y el monitor, ambos muertos a esas alturas, que llevaron a que Alexander Luthor Jr., a que Superboy Prime y Superman 2 hicieran el desmadre que hicieron. Pero Crisis Final es el paso del legado, es el fin del legado de los monitores y del antimonitor. Porque entre Crisis Infinitas y Crisis Final cambiaron la historia. Ya el monitor no es solo el monitor, es un miembro de una especie. Y el antimonitor no es su antimateria, su contra fuerza, es simplemente un monitor corrompido. Y que es no es tan peligroso como el monitor oscuro, que ahorita vamos a llegar. En la parte metatextual de la obra, en Crisis Final, el protagonista es Nix Uotan, un monitor caído porque osó preocuparse por la horrería o The Orrery of Worlds, o donde se conservan los 52 mundos de DC, y se volvió humano y luego un superhéroe. Y Mandrak, el padre de Nix Uotan, el monitor oscuro, son los protagonistas, él es el protagonista y el antagonista de la meta historia de Crisis Final, lo que va a tocar el tema interesante que le da el peso y, como dijimos en el video pasado, lo que hace que las crisis se sientan como un evento distinto a todos los eventos de cómic, que es un comentario sobre la naturaleza del cómic, sobre la industria, o un comentario metatextual más allá del cómic.
pero no son los personajes centrales. Esto ha ido desfasándose. En Crisis en Tierras Infinitas los protagonistas los centrales eran el Psycho Pirate, eran Pariah, era Harbinger, era Superman, Barry Allen y Supergirl al final, y un poco Batman. En Crisis Infinitas, los personajes centrales en sí un poco eran la Trinidad, pero realmente fueron Superman 2, Superman 1, Superboy Prime y Alexander Jr. y Alexander Luthor Jr. Casi le digo Alexander Jr. Luthor. En Crisis Final, los protagonistas centrales son Superman y Darkseid. El bien y el mal. Esto es importante y lo vamos a ver una vez que esté hablando de la metanarrativa de Crisis Final. Porque son 23 años en total de Crisis en Tierras Infinitas a Crisis Final, que es la historia de la Tierra 1, es la historia de la apoteosis hasta cierto punto de Superman como figura, de que no solo transciende la idea del superhéroe o que él es el superhéroe, sino se vuelve algo más. Pero ¿qué se vuelve? Y esa es la pregunta que se contestan en las primeras 6 partes, pero que se refuerza en la 7ª. Cuando digo partes me refiero a que la edición limitada, es decir, los tomos que dicen Final Crisis, solo son 7. Los primeros 6 fueron muy bien recibidos, son una historia lineal bastante entendible, pero el 7 es en donde hubo polémica. Porque es una continuación directa a Superman Beyond y a Revelations. Y estas dos nos tienen el título o de Countdown o de o Requiem o Resist, nada que esté incorporado al número, a la tirada de Final Crisis. También Final Crisis sufre un poco porque 2 eventos que seguían o que van a seguir están muy atados a las consecuencias de Final Crisis, que es Batman R.I.P. y Blackest Night. De esos dos, Blackest Night es el mejor evento y a mí me gustó mucho Blackest Night y me gustó mucho lo que hicieron con las linternas, pero Batman R.I.P. generó mucho ruido porque eso dio a entender o que Batman iba a morir en Final Crisis o alguien cercano a Batman iba a morir. Algo que no les conté en el video de Crisis Infinitas es que en ese video querían matar a Nightwing. Nightwing, para los que no sepan, es el primer Robin ya crecido. Es Ricardo Tapia para los que crecimos en los 90 en México, o Dick Grayson. Es el personaje que fuera de los cómics no es tan importante o no es tan conocido aunque debería, pero dentro del DC es uno de los personajes más importantes que existen. Es el corazón de DC. Una de las reglas es: si atacas a Nightwing, no solo estás atacando a los héroes, sino también a varios villanos que Nightwing ha ayudado. Es más cercano a qué pasaría si Spider-Man fuera un personaje más central en el universo o en la cosmogonía de Marvel. Eso es Nightwing. Así que al leer que iban a medir Batman R.I.P., las dos eran o se va a morir Bruce o se va a morir Dick. Los dos personajes que jamás han muerto, o dos de los personajes que jamás han muerto en DC. Los intocables. Especialmente porque para ese momento Batman ya era la princesa más importante en el reino de DC. Ya es el personaje que más vende, es el más popular, aunque Superman es el más importante. Arguable, hay algo por lo cual es la dupla de estos dos. Así que saber que se venían estos dos eventos, que es algo que se ha normalizado en la industria de los cómics, pues generó bullies, generó qué va a pasar, pero al mismo tiempo afectó a Crisis Final porque nadie sabía qué iba a pasar, pero podíamos adivinar que ciertos caminos iba a tomar la historia con eso, así que se iba a perder un poquito el impacto. En Geoff Jones,
Grant Morrison, mis respetos, hizo lo que pudo y temáticamente Crisis Final es de mis historias favoritas. Pero sí, eso afectó. También hay que hablar de que Crisis Final fue afectada por la guerra civil de Marvel. Ahora, para los que no sepan, Civil War es una historia que sucede en 2006 y 2007. Es considerada una de las obras más importantes de Marvel y una de las peores historias de Marvel, donde no hay nadie que no diga que los personajes no actuaron fuera de sí, que no hicieron sentido y pues básicamente convirtió a Iron Man en un villano del 2006 al 2010 cuando terminó el efecto de la guerra civil. Este evento también, las preguntas de pues fue algo que eventualmente que tuvo una respuesta directa en la última parte de Crisis Final. Porque no hay que olvidar que muchos escritores, aunque hay muchos escritores de casa, es decir, que solo escriben para Marvel y que solo escriben para DC, la mayoría escriben para ambos. Escriben un número para tal, escriben un tal. Chip Zdarsky escribe uno de los mejores Daredevil y tuvo una tirada de Batman divertidísima. Ustedes nómbranlo y ahí hay. Alan Moore, Alan Moore es un poco más de DC o de independientes, pero también ha escrito de varios y obviamente sus propios números. Hay mucho intercambio y en ese intercambio pues obviamente las ideas se jalan, se vienen y tal. Civil War, cuando lo veamos, porque de ese sí voy a hablar, es al intentar humanizar a los héroes en un conflicto que no tenga una respuesta buena, o una respuesta coherente, o una respuesta fácil, pues también hace la pregunta, ¿qué son los héroes cuando no son héroes? Aunque igual no fue el propósito de esa obra. Y Crisis Final, sí, como Crisis en Tierras Infinitas, puso la naturaleza cada vez más oscura del universo de DC. Y ahora sí, estas preguntas metatextuales de qué se están convirtiendo en estos héroes, qué son estos héroes en épocas modernas, pues al ser una crisis se permitió poner los temas que ya vimos al inicio del video enfrente y en lugar de ser subtexto se volvieron el texto de la historia. Con esto, ahora sí, les voy a contar brevísimamente la trama de Guerra Final. Primero les voy a contar la trama que sucede en los tomos y luego qué pedo con X-Wotan y con Mandrake y con Superman y lo de la deconstrucción. Todo inicia cuando hay todo inicia con la guerra entre los nuevos dioses, cuando creo que es Nuevo Edén se enfrenta con Apocalypse y Darkseid es derrotado y su espíritu cae a través del tiempo. Y ese espíritu cae en la tierra. Los otros dioses de Apocalypse también caen con él y se empiezan a manifestar en personas. Empiezan a reencarnar o encarnar en personas, pero al caer el tiempo fue afectado y la caída de Darkseid ha rasgado la realidad a la mitad, creando una singularidad o un hoyo negro metafísico en el corazón de la creación. Este agujero negro, porque esto sucede después de Tierras Infinitas, es lo que está jalando a todos los héroes y es lo que se va a justificar de que es lo que está creando la oscuridad en las historias. Es lo que este jale es lo que ha propiciado que las historias sean oscuras. No es una contaminación como lo dijo Superman 2, sino es la propia naturaleza de este mundo que está girando invariablemente hacia el mal. Uno de los taglines o de las líneas con lo que hicieron Merca con Crisis Final es el día en el que el mal ganó. Y esto va a ser interesante cuando lleguemos a lo metatextual. Todo se va a responder en lo metatextual, nada más le estoy avisando. A través de su agente Libra, Darkseid, que lo está manipulando, empieza a armar un ejército enorme de supervillanos y de esclavos, porque les ponen un casco con dejos de la ecuación antivida, que es la misión
de Darkseid. Y este grupo secuestra y matan al Martian Manhunter, tirando la guerra entre la última guerra entre el bien y el mal. Cuando matan a Martian Manhunter, las linternas verdes descubren el cadáver de Orión, un dios. No solo es descubierto por las linternas verdes y por un detective llamado Dan Turpin, que es un personaje que ya existía en DC, que es uno que existía desde los 1979 y que es un detective de Metrópolis. En la investigación y en el inicio del conflicto se nos revelan dos cosas, que Dan Turpin está perdiendo su cabeza y que es la reencarnación de Darkseid, que su regreso es inevitable, aunque Dan Turpin empieza a tener mucha pelea, empieza a pelear por su propia identidad, y que Mary Marvel, una de las familias de Marvel, es la encarnación de Zod. También una de las linternas verdes resulta ser una reencarnación, creo que de Granny Goodness, otra de los personajes de Apocalypse, y él neutraliza a los Linterna Verde por el juicio de Hal Jordan, porque él es el que es acusado de no solo matar a Orion, sino de atacar a las Linternas Verdes. Así que se empieza a dividir y a conquistar. En la división de fuerzas también se encuentra de que Batman es secuestrado por las fuerzas de Darkseid y llevado al mismo club, The Club Darkseid, en donde está Turpin peleando por su humanidad, aunque cada vez se está convirtiendo más en Darkseid. Batman es secuestrado, es atado y le empiezan a inyectar drogas en el cerebro porque por algo Batman es importante, por algo que Batman caiga significaría el final o significaría una de las grandes victorias de las fuerzas del mal en contra de las fuerzas del bien. Por su lado, muchas cosas empiezan a suceder simultáneamente. Wonder Woman es infectada mientras está investigando la ciudad de Bloodhaven, o una de las ciudades que fue destruida por un ente atómico, creo que durante Crisis Infinitas, es infectada por el Bacterium Morticoccus, que la convierte a ella y a otros personajes, creo que Selina y Poison Ivy, en las nuevas furias de Darkseid. Así que, de entrada, ya tenemos neutralizados a Martian Manhunter, ya muerto, de hecho. Neutralizados a las Linternas Verdes, neutralizado a Wonder Woman y a Batman. El único que queda es Superman. Y Superman viaja al futuro, o viaja a la legión de superhéroes, porque en un ataque en Metrópolis, Lois es atrapada en una explosión, y aunque está viva, su situación es muy peligrosa. Así que Superman viaja al futuro no solo para descubrir una cura hacia Lois Lane, sino para que la legión de superhéroes, los superhéroes del futuro, le digan cómo detener esta crisis, porque todo está avanzando a un nivel en donde los superhéroes no pueden, su tiempo de respuesta no es tan alto y Superman solo puede estar en un lugar a la vez. A Aquaman lo neutralizan durante la guerra. Los Flash terminan atrapados dentro de la Speed Force, es decir, la fuerza que le da a los Flash la supervelocidad y que es una de las fuerzas que conectan al multiverso de DC. Y Wally y Barry empiezan a correr atrás de la bala que mató a Orión, porque si detienen esa bala y Orión no muere, Orión pues no solo están reescribiendo el futuro, sino Orión les puede decir quién fue el que le disparó. Pero mientras están eso, ellos están perseguidos por la muerte negra, la muerte de los Speedster, porque los superveloces en el universo de DC son tan rápidos que necesitan una muerte en particular que pueda atraparlos. Lo que no me acuerdo es que si The Black Racer es un nuevo dios, y es un nuevo dios neutral. En la Tierra, Alan Scott, el primer Linterna Verde, que no es miembro de OA y que
no es militar, sino su anillo es más mágico y místico, activa el artículo X, que es todo metahumano en la Tierra ha entrado en el draft para pelear en la guerra contra el mal. Los héroes empiezan a perder con sus heavy hitters fuera y con uno de ellos peleando en contra y desorganizados porque a final de cuentas Darkseid es el dios de la maldad y es un ente increíblemente brillante. Neutralizó los líderes y los que quedan están peleando de una manera desenfrenada para intentar sobrevivir. Esta es una invasión de Apokolips y de los nuevos dioses a la Tierra a una escala que no se había visto antes, que es un blitzkrieg, básicamente. En lo que está esta pelea, dos cosas interesantes suceden. Nos explican que esto se estaba planeando desde tiempos inmemorables, de que no solo Darkseid cayó, sino que también Metron, el dios del conocimiento, le dio al primer humano, al primer héroe Arthos, unos planos de una máquina. Es una guerra que se ha ido planeando desde hace siglos y que los héroes solo van a tener una oportunidad. Cuando se liberó la ecuación antivida, ya sea con los cascos de los Justifiers o por la presencia de Darkseid cada vez ya en su aspecto de Dios más grande, necesitaban algo en contra de eso. Necesitaba la humanidad defenderse en contra de eso, pero no te puedes defender de la antivida. La antivida es una ecuación que manipula la realidad y que muestra tangiblemente que es objetivamente sin valor, que el único valor es que tú subyugues a los otros. Por eso, si Darkseid obtenía la ecuación antivida, iba a conquistar el mundo porque es una ecuación que afecta a la realidad porque es la realidad. Hay una ecuación de vida, así que son las dos fuerzas eternas en Marvel en conflicto, pero se empieza a liberar y los héroes que cada vez empiezan a perder más territorio y el mundo se vuelve básicamente 1984, pero versión extrema y por todos. Todos los humanos tienen cascos de Justifiers, todos trabajan para morir y mueren para Darkseid, porque al final de cuentas, como se dice, Darkseid is. Esa frase, Darkseid is, tiene el trasfondo de que todo lo que tú no eres, como buena persona, Darkseid lo es. Tú no eres un asesino, Darkseid is. Tú no abusas de los otros, Darkseid sí. Darkseid is la máxima del dios de la maldad y es de que es más que un dios. Darkseid es más que solo un nuevo dios, es el dios, es la fuerza de DC. Y está ganando, Darkseid está ganando. Pero las dos cosas que se revelan no solo es que Metron tocó a la humanidad y les dejó planos para una máquina del milagro, o a Miracle Machine, sino que Superman en el futuro descubre la Miracle Machine. Brainiac 5, que es para los que no conocen, Brainiac es uno de los villanos más importantes de Superman, es el que tiene una ciudad kryptoniana hecha botella Kandor y es súper inteligente, es una de las inteligencias más grandes del universo, malvado, psicótico, sin moral alguna. El futuro, su quinta versión, es un héroe, es el único Brainiac bueno. Y Brainiac bueno hizo la Miracle Machine. La logró construir, pero el poder que se necesita para activarla solo puede venir, pues, del sol, de un sol. Pero no pueden llevar la máquina a un sol, así que van a tener que traer el sol a la máquina sin destruir al mundo. ¿Y cuál es la solución? Superman, porque él absorbe la energía del sol. Superman, sus poderes vienen del sol, él es el sol, él es la luz que va a cortar la oscuridad. El conflicto empieza a crecer. Mr. Terrific y Mr. Miracle, uno de los personajes más inteligentes de DC y el dios de la libertad, descubren que ciertos superhéroes en Japón que han tenido contacto con conocimiento de los nuevos dioses, sus tatuajes forman
unos símbolos que rechazan la antiecuación, que liberan a las personas de la antiecuación, de la ecuación antivida. Así que, utilizando a los héroes que quedan, Alan Scott, Static, realmente no quedan los A-listers, sino quedan los pocos, empiezan a trazar estos símbolos en la Tierra y liberan a las personas de la ecuación antivida, lo cual genera el ejército final para enfrentarse a Darkseid. Pero Darkseid ya sabe que el problema es en el futuro, así que como ya es un dios, como él ya transciende todo esto, como él ya evolucionó fuera de la linealidad del tiempo, los héroes todos se van al futuro. Porque todo empieza a ser devorado. Así como la crisis, así como crisis en las Tierras Infinitas, así como en la crisis infinita, todo empieza a ser devorado hasta que queda un punto singular. Pero esta vez no es la antimateria, esta vez no es para recrearlo todo, aquí es simplemente una oscuridad y una maldad total, es Darkseid devorándolo todo. Darkseid is. Darkseid es. Al final solo queda esta mezcla de tierras en donde están peleando los villanos y los héroes en contra de los nuevos dioses, porque un momento que me gusta es que Lex Luthor es lo suficientemente inteligente de Lex Luthor y Dr. Sivana para aliarse con Libra y Darkseid hasta que aprendan cómo utilizar los cascos, matan y traicionan a Libra y liberan a los superhéroes, a los supervillanos controlados por Darkseid y los llevan a pelear del lado de los buenos. Así como fue una guerra que también sucedió un poco en Crisis en las Tierras Infinitas, los villanos y los héroes se unen para salvar a las 52 tierras, de las cuales la más importante sigue siendo Tierra 1 o no me acuerdo si a estas alturas le estaban volviendo a decir Earth Prime. No me acuerdo. Y al final, y por el otro lado está Superman, enfrentándose a la maldad de Darkseid y utiliza el sol dentro de sus células, la energía del sol en la máquina del milagro, para empoderarla y derrota a Darkseid no con un golpe, no con una pelea, sino con música. Canta un tono que le es importante a Superman y con este pequeño dejo de esperanza, de amor, de bondad, toda esta oscuridad es repelada, se lleva hasta atrás. Pero el caos que esto dejó, porque es que me estoy saltando de un punto importante. Darkseid trascendió los tiempos porque Batman se liberó de la máquina y es algo importante que sí se me está olvidando. Darkseid se logró liberar de los límites del tiempo, o su esencia, su cabeza de Dios, su Godhead, se liberó porque Batman durante el conflicto, una vez que se liberaron todos los héroes, escapó de la máquina y en este fervor que apenas está escapando de las drogas que le inyectaron, agarra una pistola y mata a Darkseid, o mata a Dan Turpin, el cuerpo de Darkseid. Esto es tan antitético a Batman que lo único que hicieron los escritores es que Batman le dispara a Darkseid, Darkseid lanza sus rayos de los ojos, sus Omega Beams, y mata a Superman. Batman R.I.P., Batman Rest in Peace. Así que Batman se muere quitando una vida, matando a alguien que honestamente, si vas a hacer que Batman mate, se tiene que morir luego, igual que Superman. Que Batman mata y lo matan. Y es cuando él mata a Dan Turpin, cuando se libera la esencia de Darkseid, cuando trasciende los tiempos y empieza a jalar a las 52 universos a su oscuridad. Es lo que hace que se termine en esta mezcla entre tiempos donde los héroes están peleando y donde Superman salva a todos con una canción. Pero esto aparece Mandrak, el verdadero villano, el padre de Nix Wotan. Who the fuck is he? Ahorita lo vamos a ver. Que es el que se espera al final de todo para consumir lo que queda. Superman termina utilizando la energía que queda en sus células y pide un deseo en la máquina de milagro y se acaba la máquina de milagro y se todo. Este deseo abre un portal en donde aparecen varios Supermanes de varios mundos. Aparece el superjuez, que es Nix Wotan, y aparece la Sociedad de la Justicia, las Linternas Verdes, la Liga de la Justicia, el Escuadrón Zoológico, The Zoo Crew, el Super Young Team, los Ejércitos de los Cielos y todos los superhéroes que se enfrentan a
a Mandrake, que terminan con las linternas verdes atravesándolo con una energía de luz pura, y Nyx-Uotan y los superhéroes jalan la tierra o jalan las tierras fuera del agujero que es Darkseid, donde se convirtió Darkseid, y Mandrake muere. Luego nos revelan que el deseo que pidió Superman es un final feliz. Y aquí es donde entra lo interesante. Les conté el último tomo también porque este último tomo donde aparece Mandrake es lo que hizo a Crisis Final una de las historias más complicadas de leer, más confusas, y a la gente no le gustó cuando salió Crisis Final. No solo porque Batman mató a alguien y lo mataron, realmente no lo mataron, sino porque solucionaron lo de Darkseid y luego todo vino muy rápido y se solucionó perfecto y nadie lo explica. Los primeros 6 tomos, que es la guerra en contra de Darkseid, la última guerra en contra de Darkseid, hablan de los superhéroes no son dioses. Hay dioses en DC y esos dioses fallan, los superhéroes también fallan. Los superhéroes no pueden ser dioses, pero son algo más. Son arquetipos a los que les ponemos nuestro deseo de un final feliz, de que la historia termine bien, de que aunque el mal gane, el bien siempre se va a remontar y va a terminar triunfando. Eso es un héroe, eso son los superhéroes, eso es Superman, eso es Batman, eso es Wonder Woman, eso es Spider-Man, Iron Man, Thor, todo, Marvel y DC es lo mismo, son personajes o son arquetipos no de deidades, sino de un final feliz, de que todo este sufrimiento y toda esta maldad que existe en el mundo la podamos empujar, podamos ser mejor que ellas, podamos ser más fuertes que ellas. Eso es lo que representan los personajes. Grant Morrison nos dice, no, un superhéroe no es un dios, un superhéroe es un héroe, es un superhéroe, es más allá de un héroe. Es una pieza ficcional que nos inspira, que nos lleva a ser nuestra mejor manera. Repito, lo ficticio de Superman no es que si existe sea buena persona, es que una persona con esos poderes ¿sería buena persona? Esa es la pregunta de Superman. Y Superman siempre va a responder que sí. Lo cual nos lleva a Nyx-Uotan y a los monitores. Nyx-Uotan y los monitores son un stand-in para DC. DC como compañía. DC como editorial, como los escritores que toman decisiones sobre esos personajes, como entidades más allá de los dioses. Son aquellos que, en esta tierra va a pasar esto y esto, nosotros solo monitoreamos, solo lo escribimos. Mandrake, en la pluma de Grant Morrison, representa a Alan Moore. Es decir, alguien que le gusta agarrar a los personajes y deconstruirlos, mostrar las fallas, mostrar ahora sí que la oscuridad humana dentro de estos superhéroes. Mandrake, el monitor oscuro, el que se alimenta de la vida de los héroes o de lo que queda, es Alan Moore. Grant Morrison lo que está diciendo es que escritores como Moore rompen el universo, rompen estos personajes, los arruinan y solo se alimentan de eso, solo alimentan su ego con esa oscuridad y ese cinismo, mientras que escritores como Grant Morrison, el Monitor o Nyx-Uotan no quieren que esos personajes brillen. El último, Superman Beyond y todo están hablando de que la deconstrucción puede empoderar a un superhéroe, pero si lo deconstruyes solo vas a matar al superhéroe, vas a matar a la ilusión, vas a matar a la esperanza que ese superhéroe representa, y lo único que vas a hacer es alimentar al escritor, al ego del escritor. Porque si Superman deja de ser Superman, si Batman deja de ser Batman, si Wonder Woman deja de ser Wonder Woman, la industria se muere, esas industrias se mueren. Lo mismo con Iron Man, con Thor, con Marvel o DC. Si deconstruyes a tus personajes y es lo único que haces, la deconstrucción se vuelve el status quo, los personajes dejan de ser y pues se pierde lo que son los héroes, esta fuerza inspiracional, y se deja de vender y se afecta a la industria y se muere la industria. Así que Grant Morrison lo que está haciendo con Mandrake y con los monitores es decir, los superhéroes no tienen por qué ser oscuros. Hay momentos en los que pueden ser oscuros, la vida es oscura, la vida tiene momentos oscuros, pero un superhéroe no puede ser oscuro, es antitético a un superhéroe.
Un superhéroe tiene que inspiracional. Un superhéroe es el deseo de un final feliz. Y nadie representa estos lados del argumento como Superman. Superman para el 2008 ya tenía The Sentry, ya tiene Kingdom Come, ya es el personaje que más ha sido, ay, es que no puede ser bueno por ta 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 ta. Pero no, Superman sí puede ser bueno por X, Y o Z. Superman es bueno, Superman es Superman. Es el superhéroe y es la figura que más afectada ha sido por la deconstrucción del superhéroe. Dije en un inicio que estaba en cosas que estaba de acuerdo con Grant Morrison en ciertas cosas y no en otras. Estoy de acuerdo que sí, unos superhéroes no son los dioses. Aún Thor en Marvel no es un dios. El simple hecho de que sea Asgardiano no es un vehículo para lo que realmente él es como superhéroe, que es básicamente el Superman de Marvel, y eso significa el mal puede ser derrotado. Al final de cuentas, un héroe, no importa lo que pierda en el proceso, el bien siempre va a ganar. El final siempre va a ser feliz de una historia. Eso es lo que los superhéroes nos tienen que inspirar, esta esperanza para que sean, para que por más mal que nos lo estemos pasando, sepamos que nos va a ir mejor, nos vamos a ir a algo mejor. El futuro siempre va a ser más feliz. De eso estoy muy de acuerdo con Grant Morrison. Mis historias favoritas de los superhéroes son All Star Superman, son The Brave and the Bold de Batman de los 90, de que no importa qué tan oscuro, sabes que Batman va a ganar, sabes que Superman va a ganar. Son los que exploran lo que es ser un superhéroe y cómo estos superhéroes deciden seguir un superhéroe heroicos y cómo salvan no solo al mundo sino a sí mismos, y cómo aunque pierden cosas personales, crecen y pues te terminan creyendo de que el final es feliz. Y hay personajes trágicos como Hulk, pero aún así las historias de Hulk siempre tienen, las buenas historias de Hulk, Immortal Hulk, no importa qué tan horrorosas se pongan o qué tan pesadas se pongan, el final es las cosas siempre van a mejorar. Grant Morrison, estoy muy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo en que si solo de que los que desconstruyen a los personajes son vampiros que solo se alimentan de la oscuridad. No. También si desconstruyes a un héroe lo estás viendo de un punto de vista más crítico y puedes justamente encontrar cosas más interesantes. Por ejemplo, una historia que a mí me gusta mucho de Superman es What's So Funny About Truth, Justice and the American Dream, o los que hemos visto la serie animada o las películas animadas, Superman vs. The Elite, en donde la deconstrucción es Superman no pelea porque va a ganar. La deconstrucción es Superman pelea porque siempre va a haber alguien por quien tiene que pelear, por quien tú como persona siempre vas a poder pelear, ya sea por ti mismo o por personas que amas, siempre vas a tener una razón para pelear y para no volverte cínico. El cinismo es fácil, el odio es fácil, la violencia, la ira es fácil, el buen camino es difícil. Y Superman nos lleva a eso, nos arrastra a eso, a tomar el camino difícil, pero con las consecuencias buenas, con las consecuencias más a largo plazo. Y es una deconstrucción de Superman, del pasado, cómo la gente lo ve y por qué Superman sigue siendo importante en el territorio de los cómics. Así que eso es Crisis Final. ¿Los superhéroes son dioses? No. Que es el instrumento para un final feliz, es para inspirarnos a un final feliz. Y lo de los monitores, Nick Wotan, como son los escritores, también es esta representación de lo que vino a partir de Crisis, de que hay errores de continuidad, de que hay discrepancias entre historias. Es porque siempre hay alguien, ya sea Mandrake o ya sean los monitores, metiendo su dedito en la tierra, influenciando las consecuencias, influenciando a los personajes y haciendo que estos no actúen siempre de manera tan lógica o como nosotros los encontramos o los conocimos. Es una crítica a... No es una crítica tal cual, sino es poner enfrente estas de los que siempre nos quejamos los cómics. Ay, es que no se siente iguales. Pues claro que no, porque hay estas fuerzas que influyen en estas decisiones de estos personajes. Los escritores grandes de Marvel, de DC, las editoriales, lo que quiere la editorial con estas historias. Todo eso influye en los personajes. Todo eso
a veces son los monitores, el antimonitor y el monitor oscuro. Voy a ser muy sincero. Crisis Final pudo haber sido de los cómics más influyentes en la historia. Pudo ser un tamaño Watchmen, Dark Knight Returns, All Star Superman, you name it. Pero es la presentación lo que lo arruina. Es no solo lo más importante y la carne más rica de la historia nos la ponen hasta el final. Tienes que leer Revelations y Superman Beyond antes de leer Crisis Final para poder entender qué está pasando. That's bullshit. Aunque en el trade, es decir, las versiones completas, ahorita les explico bien qué es un trade. Por ejemplo, si este libro, es The Way of Kings de Brandon Sanderson. Si la primera parte, Kaladin y Shallan, fuera vendido como uno y luego al mes salieran Dolinar, Adolin y Kaladin y luego en el otro salieran esos son los números independientes y cuando se juntaran en el libro serían conocidos como el trade. Es decir, cuando ven Final Crisis, Secret War, Guerra Civil 1, 2, 3, 4, son los capítulos de la historia. En el trade sí te vienen con Superman Beyond, pero no tenía por qué esperarse hasta el trade. Si hubiera sido algo muy grande, algo tamaño Crisis en Tierras Infinitas, pero siempre tuvo algo que pudo haber sido de los cómics más importantes, que pudo haber establecido la discusión entre deconstrucción y respeto o reconstrucción de los personajes mucho antes de lo que la serie de The Boys, de lo que el cansancio que el MCU ha provocado, que la bastardización que hizo Zack Snyder hacia Superman y hacia Batman propició. O sea, hubiéramos tenido esa discusión desde antes. Pero no se hizo, falló por la presentación. Nix Uotan es un personaje que viene a menos y a más, es un self-insert básicamente de Grant Morrison y no funciona dentro de la historia, pero funciona de una manera muy tangencial. Es realmente para exponer lo que acabamos de decir de los temas de es que un superhéroe no es un dios, un superhéroe siempre es lo que nos va a llevar a creer que el futuro puede ser mejor, a que no hay que ser cínicos y siempre hay que pelear por un final feliz. Y si le quitas a eso los primeros 6 tomos y hasta el último tomo, no es afectado. Lo que más me gustó es cómo posicionan a Superman o cómo muestran que Superman no solo es el personaje más importante de DC, es el personaje más importante de los cómics, es el superhéroe más importante, es el que representa todo esto. Es de Superman, aunque no salieron todos, sí se inspiraron todos. Capitán América, Thor, Spider-Man, el propio Batman, más adelante Wonder Woman, todos han sido inspirados por Superman. Superman es la representación del final feliz. Y no es un personaje aburrido, al contrario. Si algún día termino hablando de Superman como personaje, quiero hablar de esta idea de que Superman es aburrido, es de las cosas más erróneas que existen. Si tú piensas que Superman es aburrido, es porque tú solo estás acostumbrado como lector a que se solucione todo con golpes, y hay más. Hay más de los golpes. A veces las soluciones más interesantes, sobre todo en DC, es por discusiones, por debates filosóficos, por convencer el unos al otros. Y aunque sí, hay madrazos, no es por cómo se soluciona el día. Pero esto es algo personal. Y les recomiendo, para que tengan un buen ejemplo de eso, que lean Kingdom Come, que lean el propio Watchmen, que lean... Perdón. Pues es que Marvel, House of M, del lado de Marvel, World War Hulk, que también tiene muy buenas discusiones de ese estilo, AXE, Judgment Day, aunque es una historia muy Kieron Gillian. Si no les gusta Kieron Gillian no les va a gustar, aunque a mí me gusta bastante lo que pone esa historia. Immortal Hulk, Immortal Thor. Hay varios tomos que se solucionan de maneras más inteligentes, que muestran cómo los cómics pueden ser tan buenos como una buena novela. En esto voy a dejar esto. Crisis Final es la conclusión lógica de las preguntas y de los cambios que se hicieron en Crisis en Tierras Infinitas y en Crisis Infinitas. Es la evolución de una pregunta cuya respuesta no fue satisfactoria en un momento en Crisis Infinitas y llevó a más.
Y es una plática sobre el estado de los cómics de ese momento, como toda buena crisis, es en DC. Y va a ser la última crisis antes del reboot que fue Flashpoint y los Nuevos 52. Las otras dos crisis que le siguieron son Héroes en Crisis, que hablan de la salud mental de los héroes, o un aspecto más realista a cómo les afecta la vida a los héroes. No me gusta, la premisa era muy buena, es una muy mala serie, la retconearon al siguiente evento. Y Crisis Oscura, o la Crisis Oscura en Tierras Infinitas, que es la que llevó a Birth of DC Universe, y lo que eventualmente llevaría a Absolute Power y a All In. Me gustó más, es uno que habla sobre, pues, la industria recae en los clásicos, Iron Man, Capitán América, Superman, Batman. ¿Qué pasa si quitamos en eso? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué quiere decir si la vieja guardia no existe? ¿Qué historia contamos con eso? Es buena, el final un poquito flojo, pero bastante buena. Mejor que Heroes in Crisis. Y sí, con eso los voy a dejar. Gracias para los que se quedaron, gracias por permitirme ser parte de su día por la hora y cachito que esto duró. Si tienen dudas o algo, escríbanlo en los comentarios. Igual hablo de eso más adelante. Les recuerdo, no soy ensayista, yo solo digo mis opiniones y un análisis literario y temático de las historias. No estoy hablando sobre el texto y sobre las implicaciones obvias del texto, no es lo que me gusta hacer. Si les gusta esto, suscríbanse, denle la campanita, comenten, apaciguemos al algoritmo para que eventualmente pueda comprar una mejor cámara, un mejor equipo y ya no esté borroso y me oiga tan raro. Soy Diego, soy autor, los dejo con esto. Como siempre, tomen agüita y sean buena gente.